Continuamos con la masonería en acción los días jueves de 14 a 16 horas aquí en el centro de Pilar. Queremos darle ya la bienvenida al señor Eduardo Gramaglia, que nos va a hablar en este momento, ya aquí en este programa. Así que bueno, buenas tardes Eduardo y bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar aquí, muchas gracias. ¿Qué tal Eduardo? ¿Desde dónde nos hablas? ¿Dónde estás ahora? Desde Córdoba. Qué lindo. Aquí estoy en mi casa en la ciudad de Córdoba. No me hagas como otros invitados que me dicen mirando el cerro, tomando un mate, mirando la cabrita. Eso no me lo hagas, te aviso. No, prometo no hacerlo, pero si miro por la ventana puedo ver el cerro. Te juro, todo me digo, no te voy a decir lo que veo en mi ventana. Siempre digo lo mismo. Digo, es un caos de tránsito, ¿viste? Esto es fatal. Qué lindo, la verdad que es esa envidia sana de sierra, realmente tan lindo, tan lindo. Realmente unos días preciosos, así es. Me dicen, ¿desde dónde estás? Me preguntaron, se perdió ahí. ¿Desde Córdoba, desde dónde? Estoy aquí en la ciudad de Córdoba, en el barrio Nueva Córdoba. Ciudad capital. Vivo yo, en la capital, exactamente. Perfecto. ¿Sebas está en línea también? ¿Sebastián lo tenemos? Sí, acá estoy. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito con Eduardo, que nos va a hablar el día de hoy también. Vamos a ver si la gente nos deja, Eduardo, porque recién con Pablito Tecija fue difícil, porque la gente empieza a hablar, a comunicarse, y es lindo que estén participando. Estuvieron preguntando porque tenían miedo si estábamos al aire, ¿no? Porque todas estas medidas te van cambiando, y es verdad que la gente un poco se asusta, no sabe qué hacer, y yo siempre digo que pregunten, siempre pregunten, que estamos para contestarles además y colaborar. Hoy nos vas a hablar del simbolismo de la masonería y su difusión cultural, ¿sí? Así es. Contanos, así es. a ver qué interesante. Sí, un poco está inspirado en el hecho de que hemos grabado un video en estos días, aquí para el cementerio, un poco basado en el simbolismo que se encuentra aquí en esta sección tan particular del cementerio de San Jerónimo. Y bueno, aparte un poco basado en el hecho que en este momento yo estoy a cargo dentro de la Gran Logia de este departamento de simbolismo dentro de cultura, ¿no es cierto? Y en cierta forma, bueno, de aquí un poco la idea de hablar un poquito del simbolismo, que es algo que caracteriza tanto a la transmisión de la enseñanza masónica, ¿no? Yo justamente, bueno, un poco me parece que la cuestión es remontar la idea del simbolismo a los comienzos mismos. Me parece que la razón misma de la masonería está conectada con el simbolismo. Sí. Porque si uno piensa en este siglo XVIII, cuando estos primeros hombres, primer grupo de hombres, toma esta decisión de reunirse en estos lugares, estas tabernas de la ciudad de Londres, un poco escapando a esta oposición o oponiéndose o escapando a esta segregación del fanatismo, del clero, toda esta intolerancia política que reinaba en Europa. Europa se estaba realmente desangrando en batallas y persecuciones. Sin embargo, este grupo de hombres que quiere hablar libremente, de igual a igual, ¿no? Inclusive, que justo viene al caso con este tema, ¿no? Que muchos de ellos contribuyeron a la creación de la Royal Society, que en realidad es la primera sociedad científica mundial. Y es muy curioso este lema que tenía de un lío sin verba, en la palabra de nadie, ¿no? Que inclusive estaba basado a su vez en una epístola de Horacio, ¿no? A Mecenas, a Maiquenas, que era su protector. Cuando Horacio, el poeta romano, le dice que en realidad él no tiene que asociarse a ninguna secta, él es ecléctico por naturaleza. Y entonces así es el comienzo de esto que conocemos, que luego sería el pensamiento científico, y también el comienzo de la masonería, el hecho de que no existe una palabra sagrada, no existe una tradición en la que basarse, sino el libre pensamiento, la búsqueda justamente individual de libre pensadores, ese anhelo de la búsqueda de la verdad, ¿no? Por supuesto, después que fueron perseguidas, obviamente, los poderes eclesiásticos, los poderes limitados, pero justamente esa es una de las pocas razones por la cual la masonería puede ser, en su momento fue secreta, y a su vez hoy también puede ser considerada secreta solamente en el sentido de la experiencia individual de la apropiación. Porque a la larga, qué mejor, qué forma más efectiva de transmitir un conocimiento, una enseñanza, una guía, de una forma tan laica, que el simbolismo, justamente, porque no está cargado de ningún peso
dogmático, Claro, claro. de ninguna dependencia de la palabra autoritaria de nadie, sino que depende de la propia reflexión, meditación, apropiación, como le querramos llamar, y de ahí ese carácter tan puro y laico que tiene el simbolismo, ¿no? Eso es justamente un poco también el centro, ¿no?, de todo el nacimiento del pensamiento masónico, justamente. ¿Cómo se ataca? Me pone acá un oyente, ¿no? ¿Qué manera pone, además por nuestro país, dice, de atacar a la cultura? ¿Por qué la gente que además, los maestros, los que pueden dar ese conocimiento, cómo se ataca? Y además me pone el oyente, se llama Omar, me dice, creo que llegaron al secretismo por eso, por ser atacados, por enseñar. Claro, es que en Mm, realidad en su comienzo parte del carácter secreto fue por los ataques, ¿no es claro, cierto? claro. Más allá de que insisto que la única faceta que hoy podría conservar de secreta es esa, de la apropiación. Hoy no tenemos un ataque tan frontal como existía en esa época, pero en cierta forma la experiencia es individual, discreta o secreta en ese sentido. Pero bueno, la masonería hoy está involucrada en todos los debates públicos y de todo problemas que surgen. A ver, el hecho de que haya estado detrás de la promulgación de esta ley 1420 de educación laica, estuvo detrás de la reforma universitaria aquí en Córdoba, estuvo, es decir, la masonería hoy mismo está produciendo una serie de videos, de eventos que van a llevar ahora hasta el 22, el Día de la Tierra, está promulgando, está en el Congreso una ley de educación ambiental, está muy Sí, comprometida sí, con sí, sí, sí. el entorno social, los problemas, la lucha contra todo autoritarismo, la defensa de todo el sistema republicano. Es decir, en ese sentido no tiene de nada, o sea, no tiene nada de secreto la masonería, ¿no es cierto? Un poco también eso es interesante señalarlo, porque tiene mucho que ver con el tipo de enseñanza no autoritaria, muy laica, ¿no?, y simbólica, por sobre todo. El hecho de que hay cosas cuya apropiación resulta tan interna, tan individual, es una especie de camino, de desarrollo, de expansión ética, espiritual, intelectual, que en realidad solo puede ser cubierto por la apropiación simbólica, porque justamente eso de que necesitemos ese símbolo que a cada uno, ¿no es cierto?, proponga un camino, por así decirlo. Sí, 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 sí. Qué Así que, hermosa la historia, sí, es increíble. Hoy se ven, claro, bueno, es verdad esto, porque al hacerse más público y más difusión, es verdad que encontramos. El otro día me escribió un oyente y me mandó un símbolo para que le averigüe, fue muy gracioso, si era de la masonería, porque dice que ahora cuando escuchan el programa identifican. Que está bueno, claro. yo me lo imagino que como se imaginan ellos, nos imaginamos nosotros, pues la radio es imaginación siempre. Sí. Pero fue muy lindo decir, bueno, busco el símbolo. Sí, sí, sí. No, aparte, el tema de por sí del símbolo es un tema tan amplio, que está, Sí. bueno, por supuesto que es parte de un estudio dentro de la semiótica y demás, Mm. pero si uno observa toda la cantidad de líneas de pensamiento que han utilizado el símbolo, ¿no? Y no, ni siquiera me estoy yendo atrás en la historia, ¿no es cierto? Que también muchos aquellos, a ver, pensemos, no es que sea tan platónico yo, pero pensemos en el mismo Platón que con su digamos discurso filosófico, también él tuvo que recurrir a ciertos mitos y símbolos para la Sí. transmisión de ciertas ideas, ¿no es cierto? Entonces es algo claro que justamente eso de particular que tiene el símbolo, ¿no? Que es representar un concepto, una idea, sea moral, sea espiritual, por una especie de mecanismo de semejanza, de correspondencia, que ese mecanismo en cierta forma es percibido por la mente humana, que comienza a hacer que desencadena una serie de asociaciones, que a la larga sí, uno puede tener un significado así muy, como decirlo, estático y tradicional para un símbolo, pero a la larga es la propia repercusión en el desarrollo individual lo que va a importar, ¿no? Claro que sí. Eh, Me dice acá un oyente que los símbolos se leyó que tienen mensajes también, que transmiten algo. Justamente, sí, están justamente destinados a transmitir algo. En cierta forma, el símbolo es algo, mira qué curioso que se lo define como
técnicamente como un significante con alto grado de motivación, porque a la larga no es como la palabra que es absolutamente convencional. Sí, Hay sí. algo, ¿no?, que hace referencia a aquello que encierra, pero bueno, justamente es, bueno, por supuesto es un tema amplísimo, ¿no? O sea, estamos tratando de constreñirlo a unas pocas palabras, ¿no? Claro Es, que sí, claro que sí. Sí, es este, muy difícil. Me hablan, mira, tengo oyentes que me preguntan de esto de los constructores, obviamente, de las herramientas, de los albañiles, sí, tal cual, es así. por supuesto, la masonería, previo a esta, digamos, construcción, a esta institución que nace en el siglo XVIII como producto de estas reuniones, también tiene lo que podemos llamar sus mitos, sus leyendas correspondientes al origen, a su fundación, ¿no es cierto? Más allá de que no haya total, digamos, por así decirlo, demasiados testimonios históricos, lo cierto es que, bueno, la idea de la fundación, la idea de un templo, relativo por supuesto al templo de Salomón, ¿no? Sí, sí, por La Dios. construcción que luego todo este bagaje de conocimientos, por supuesto transmitidos secretamente, que luego pasa a ser especulativo con la incorporación de hombres de cultura, de hombres de ciencia, para que tengan ese espacio de discusión, ¿no es cierto? Bueno, justamente eso es parte de la tradición masónica, ¿no? Mira, acá me escribe un señor, se llama Hernán, y me dice, en el siglo XXI, no lo entiendo bien, pues se nos va, dice, pude concurrir tras las huellas de la simbología masónica en edificios y construcciones de Junín. Claro. Que un gran maestre de la República Argentina, no recuerda el nombre, hizo como, viste que hacen así estas guías turísticas que llevan y muestran los lugares, y que Sí, él exactamente. ha participado de esta actividad, dice. Sí, bueno, acá justamente a raíz del video que grabamos en Córdoba mismo tenemos esta sección de este cementerio San Jerónimo, donde se pueden ver en esta llamada de los disidentes en El Salvador, aquí una serie de criptas, tumbas, con todas las simbologías que uno puede observar, ¿no? Qué A veces bárbaro. un poco en consonancia y en diálogo con el cristianismo, a veces no, que son especialmente, por supuesto, el clásico símbolo de la escuadra y el compás, ¿no?, que siempre ha Claro. distinguido Sí, sí, a la sí. masonería, ¿no? Sí, sí, sí. Qué Y acá bárbaro. también hay visitas que se hacen a esa sección del cementerio, ¿no? Sí, es justamente, creo yo, ¿no?, que es justamente en el símbolo donde reside el núcleo de lo que constituye la enseñanza masónica, ¿no? Justamente por su carácter no autoritario y profundamente laico, ¿no? Eso es, a veces no se entiende por qué, ¿no?, esa relación, pero es justamente el símbolo lo que es profundamente laico, ¿no? No, Tal como. inclusive, que es otra cosa que mencionábamos en el video, si uno se pone a pensar en los representantes masones de nuestra historia, a ver, en Córdoba, por ejemplo, pero tenemos una cantidad que han sido, bueno, los baluartes de diferentes ámbitos del arte, de la cultura, inclusive de la política. Tenemos a varios presidentes, a ver, Santiago Derqui, Julio Argentino Roca, que fue vicepresidente, el mismo José Figueroa Alcorta, constructores de diques como Carlos Alberto Casafús, grandes intelectuales, fundadores, por ejemplo, aquí de las Facultades de Ciencias Médicas, Manuel Lucero, el fundador del Jockey Club, Luis Rebol, astrónomos como por ejemplo Jorge Huygens, que fue inclusive jefe del Departamento de Meteorología en Buenos Aires, académicos como Vialé Macé, Mariano Fragueiro, Pablo Pisurno, educadores, gobernadores, Fabio Sí, Sabatini, sí. los Juárez Selman, bueno, en fin, ¿no?, tenemos una lista muy extensa de grandes personalidades Acá un que oyente me han... pone, no se olvide de Mariano Moreno. Bueno, es que ahí Justo para está, este momento, hoy la gente ¿viste? está full, viste, con todo lo... Justamente, El pero siempre DN1, nos el vamos a DN1, olvidar de alguien, Mariano, el son DN1 se está legión matando. realmente. No, justamente, son legión, ¿no es cierto? Yo estaba citando especialmente personajes Claro, asociados con claro. mi provincia, ¿no? Por Pero eso te bueno, digo, hoy el DN1 se está matando, a Pablo lo mataron. Está fatal esto.
A Claro, Pablo le bueno. salieron con el fallecimiento, obviamente, del príncipe Felipe, viste que fue lo de la semana, y ahora, bueno, te escuchan a vos, dice, boom, DNU. Vamos a ver el señor de democracia, todo esto. La No, no, Constitución, y yo claro. también quisiera volver a mencionar, porque se lo ha mencionado mucho en estos días, al primer gran maestro, José Roque Pérez, que fue justamente Sí, el que sí, perdió la sí, sí. vida atendiendo a enfermos de fiebre amarilla en aquella gran epidemia del siglo XIX, ¿no? Bueno, y ahí tenemos una lista muy extensa de Muy grandes extensa. este, Cuánta pensadores, historia. Nos ¿no? pasa como hablamos con Pablo recién, que qué difícil decirles, tener que despedirlos a ustedes porque realmente tienen tanta historia y tantas cosas lindas para contar que mira, te digo, son ya casi 20 minutos que estamos hablando y no parece, ¿no? Sí, Increíble. pero sí me parece esta relación que yo a veces parece tan obvia, pero que nadie nota, la relación entre el símbolo y la camaradería y la fraternidad, Sí. y con un contexto de informalidad también, ¿no? Estos librepensadores que se reúnen con el único objetivo de buscar la verdad, ¿no? Con el amor a la verdad, escapando al autoritarismo, ¿no? Eso es un poco, si uno quiere bucear un poco más hacia la esencia, ¿no? Eso es algo que, bueno, todos cada tanto tendríamos que recordarnos, ¿no? Que es un poco que se encuentra en las raíces de la masonería. Claro que sí. Por eso vuelvo a este término de Horacio, nullius in verba, ¿no? En la palabra de nadie, es este ejercicio de la fraternidad, del libre pensamiento entre iguales, del ejercicio de que la fraternidad se antepone a todo tipo de diferencia y de pensamiento. El hecho de que nosotros, en la misma masonería, tenemos todo tipo de creencias, inclusive no creyentes, por así Exacto, decirlo, exacto. Sí, ¿no? sí, sí. Justamente. Es como que toda hay una serie de cosas muy unidas, no son compartimientos estancos, por La así verdad que decirlo. sí, qué crisol maravilloso, maravilloso. Y Sí, poder sí, realmente. intercambiarlo, porque eso es Sí, así es. Y por eso yo siempre un poco también aludo a este significado de la palabra tradición, que uno generalmente se escapa, ¿no? Porque uno, tradición, por ahí le parece algo establecido, mm, muy fijo, pero bueno, ya de la palabra latina, traditur es como decir contarse, lo que se dice, lo que se transmite de boca en boca, lo que una generación, la experiencia que una generación pasa a la otra, ¿no? Es justamente tradición en ese sentido, ¿Y en qué ¿no? momento, Mariano? Estamos viviendo un momento, ¿no? Para la otra Sí, generación un poco terrible. también que justamente estos momentos tan críticos, ¿no? Para un Claro, poco reevaluar nuestro acercamiento, a ver cómo investigamos lo que creemos que es la verdad, qué acercamiento tenemos, y especialmente en términos de relaciones, ¿no? Porque si hay algo que ahora yo veo que está pasando, esta polarización tan grande entre creencias, de, posiciones políticas, posiciones personales, ¿no? Y creo que hay un sentido de fraternidad que a la larga, bueno, uno con cierta utopía piensa que tiene que aplicarse en todo el mundo, que esta gran utopía de que en algún momento llegará esta fraternidad universal, ¿no? claro que sí, claro que sí. Que bueno, que Sebis, tenemos que, ¿está al ahí? menos en pequeños grupos, aprender verdaderamente a ensayar como una Mm, realidad, ¿no? No como una postura ficticia, sino como una realidad. parecía que esto iba a ser un ensayo, ¿no? Esta cuarentena y pandemia y Sí, pasó pero mucho, podría ser un ¿no? interesante ensayo, ¿no? Mm, Ver otras facetas, ¿no? Porque está bien, cuesta la situación, a todos nos complica en mucha medida, ¿no? La falta de contacto social, obviamente, el ser humano depende tanto de eso. Pero de vez en cuando tampoco viene mal interiorizarse, revisar, reevaluar, ¿no? Que uno puede hacerlo tanto a nivel personal como institucional también, claro que sí, ¿no? claro que sí. Sebis, ¿Sebastián está? Sí, sí, acá estoy, estaba escuchando con mucha atención. Sí. Bueno, siempre un gusto escucharlo a Eduardo. Y quería decir solo dos cosas. Primero, que Eduardo, desde la Comisión de Simbolismo de la Secretaría de Cultura, está haciendo un trabajo de difusión cultural formidable, empezando por lo que comentó él al comienzo, que fue el
video que se grabó la semana pasada en la calle Igualdad, en la sede de la Masonería Argentina en la ciudad de Córdoba, justamente. Y él ha mencionado muchísimas cosas. Quiero rescatar solo una, que es esta multiplicidad de tradiciones, este carácter ecléctico, que en definitiva termina confluyendo en esto que hoy llamamos masonería y que genera este espíritu laico que paradojalmente coincide con el nacimiento de lo que llamamos el espíritu científico, ¿verdad? Y a mí me parece, te pediría, Eduardo, si es posible, que te quedes, porque ahora vamos a tener otro invitado también de la ciudad de Córdoba, Federico Silvester, que nos va a hablar en parte de lo que se filmó, pero nos va a hablar en sentido más amplio de Córdoba como ciudad cultural, de Deodoro Roca, de la calle Igualdad, en fin, una serie de cosas que tienen que ver, se tocan mucho con lo que dijo Eduardo, que apenas se empezó a esbozar la cantidad de cordobeses que tienen una presencia cultural a menudo desconocida, ¿no? A nivel nacional e incluso en la propia provincia de Córdoba. Entonces está la voluntad de rescatar esa tradición, de ponerla en valor, y ahí naturalmente agradecer el trabajo que está haciendo Eduardo desde la Comisión de Simbolismo, porque se trata de trabajar el símbolo como método, pero también de difundirlo, de darlo a conocer para que la gente sepa de qué se trata. Y como siempre, bueno, en nuestro caso, la masonería estuvo siempre y está ahora más que nunca involucrada en defender los valores de la cultura y de la ciencia. De allí que el invitado que sigue, el tema que sigue, que también permanece en ámbito cordobés, nos resulta muy interesante, y te pediría, Eduardo, si podés, que te quedes con nosotros para el próximo segmento. Pero con todo gusto, claro que sí. Tenés una voz un poquito más, unos tonos más abajo, Sebastián. Claro, porque está desde el teléfono en la casa está también. Desde el teléfono, claro. Ahora lo subimos un poquito en el otro bloque. Bueno, los invito, entonces nos vamos a la pausa ya y volvemos con Eduardo, con Sebastián y Federico, ¿sí? Vamos. Pero cómo no. Gracias. Quédense ahí, gracias. Sebas y Eduardo los tengo en la línea, me está faltando Fede, ahí está llamando, parece, porque imposible Córdoba, de suerte tenemos a Eduardo. Así que ahí me parece que logró comunicarse Federico. Pero bueno, contanos, Sebas, ¿a quién tenemos ahora? Bueno, sí, estábamos tratando de comunicarnos con Federico. Federico es quien nos invitó la semana pasada a grabar este video que, bueno, se va a difundir el domingo. Un video que se hace desde el cementerio San Jerónimo de Córdoba. Y bueno, él es una persona realmente que conoce muchísimo de la historia de Córdoba, es licenciado en comunicación social, es agente cultural del cementerio San Jerónimo de la ciudad, es guía del Museo del Colegio Montserrat, un colegio muy icónico de la ciudad de Córdoba. Y bueno, a raíz de la invitación que él nos hizo a participar de este video, se me ocurrió invitarlo porque, bueno, sabe muchísimo de la historia cultural y de la ciudad de Córdoba, que, como decíamos en el bloque anterior, a menudo no es tan conocida, ¿no? A nivel nacional e incluso en la propia ciudad. Pero bueno, si ya está en línea, yo querría darle la bienvenida y dejarle. Por favor, sí. ¿Está? Sí, Sebastián. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, no sé si llegaste a oír la presentación que hicimos, pero bueno, estaba comentando un poquito el trabajo que se hizo la semana pasada y un poco el trabajo que haces vos, tan relevante en la ciudad de Córdoba, y algunas de las cosas que me has comentado cuando hemos charlado sobre tus últimas experiencias en las visitas al cementerio y el interés que suscita en la gente, ¿no? Y bueno, le digo a la audiencia, Federico Silvestre, además de la presentación que acabo de hacer, nos va a hablar hoy de algo muy genérico y estimulante que habíamos elegido como título que es Calle Igualdad, la ciudad cultural de Córdoba y Deodoro Roca. Esto de ciudad cultural de Córdoba a mí me interesa muchísimo, y Federico, agradecerte tu presencia hoy, el espacio que nos diste la semana pasada, y bueno, te escuchamos. Bien, bueno, muchas gracias. No escuché la presentación, no hay ningún problema. Hablaba con vos la semana pasada que no soy demasiado amigo de los títulos previos al nombre, así que no importa y está perfecto. Y bueno,
agradecerte nuevamente por el espacio, por la posibilidad. Para nosotros el hecho que este domingo se puede emitir por el canal de YouTube el capítulo sobre el ciclo virtual del cementerio San Jerónimo y que haya tenido participación la Casa de la Masonería, es realmente, primero, algo bastante novedoso, y segundo, es la posibilidad de incorporar información de primera mano de quienes poseen todo este conocimiento, que muchas veces, no sé tanto, digamos, en Ciudad de Buenos Aires, pero aquí en Ciudad de Córdoba se asocia con algo desconocido, con algo misterioso, y con, a lo mejor, con situaciones que la gente desconoce. Entonces, bueno, invito a todas las personas a ver el capítulo este domingo. Y muy cerquita de allí, la Casa de la Masonería en Córdoba, como dijiste vos, está sobre calle Igualdad. Nosotros acá, bueno, y este es un dato que hablaba también con algunos de ustedes ahí en la casa, la calle que le cambia el nombre, la calle encargada de cambiarle el nombre en sentido este-oeste a la ciudad de Córdoba, es la calle San Martín. Por lo tanto, una cuadra más en la esquina, San Martín se encarga de que Igualdad pase a ser Libertad. Bien, que no es un dato menor por los nombres de las calles, y en este caso la que le cambia el nombre, que es nada más y nada menos que San Martín. Wow. O sea, Igualdad se transforma en Libertad después de San Martín. Maravilloso. Y bien, ese es un dato, digamos, es un juego de palabras, pero lógicamente que tiene toda una significancia, ¿no? Y muy cerquita de allí, sobre calle Rivera Indarte, a la vuelta, a 2 cuadras sobre calle Rivera Indarte, precisamente sobre Rivera Indarte 544, hoy hay un local de venta de motos. Hasta ahí ustedes van a decir, ¿qué me está diciendo esta persona que no tiene absolutamente nada que ver? Claro, a ver. Bien, pero en ese local donde hay una casa de motos, era y fue durante toda su vida la casa de Deodoro Roca. Wow. Bien, que como todos sabemos es la cabeza visible y el líder, la figura destacada, el autor del Manifiesto Liminar de lo que fue la reforma universitaria en junio de 1918. Y en ese local de motos, hoy lo único que hace referencia al antiguo domicilio es una plaquita que puso el Partido Socialista Popular en el año 1990, en conmemoración del nacimiento de Deodoro Roca. Entonces, y es una zona muy comercial de la ciudad, muy, muy comercial. Allí, por ejemplo, a unas poquitas cuadras, está el Mercado Norte, con todos los locales comerciales de frutas y verduras, un edificio también que tiene muchos años. Sí, decime, Sebastián, perdón. No, digo así es porque estoy contento, porque voy imaginando la ciudad que tanto quiero y me gusta muchísimo como la estás describiendo. Ah, es cierto que hay 3 cordobeses en línea. Somos mayoría, ¿viste? 3 cordobeses, una misionera. Diego, vos porteño, ¿no? Diego es porteño. Bien. Bueno, ¿viste? Silenciosamente hemos convertido este espacio en algo absolutamente federal. Pero claro. aún cuando no sea cordobés, impresiona la forma de descripción también. Porque justamente el cuadro que está pintando es maravilloso, aún claro. para quienes estamos aquí. Hola, don Eduardo Gramaglia, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Federico? Qué gusto. Igualmente. Bueno, entonces sigo con esta descripción, a ver si logro hacer una representación mental del lugar de la casa de Deodoro. Y como les decía, que es una zona comercial. Durante las horas diurnas, hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, tiene muchísimo movimiento. Allí es prácticamente imposible llegar en auto, estacionar, y mucha gente caminando, yendo y viniendo, gritos de vendedores ambulantes, de vendedores en sus puestos. Pero después de esa hora, cuando se bajan las persianas y empieza a caer la tarde, la zona se vuelve absolutamente desolada. Entonces, bueno, ahí uno comienza
a imaginar finales del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, cuando era la casa de Deodoro, las reuniones y esas tertulias en la famosa biblioteca, en ese sótano descomunal que tenía Deodoro, por donde pasaron personalidades increíbles, en donde se forjaron situaciones que luego influyeron definitivamente en el ámbito universitario y también fuera de él. Y a ver, he tenido la posibilidad de hablar no tan simpáticamente con los dueños del local de moto, pidiéndole conocer el sótano, que hoy debe ser un depósito, ¿no? Simplemente un depósito, y me dicen que están bastante cansados de que personas como yo les pidan ingresar al sótano, o sea que, y es más, muchas veces estas personas no deben saber, o sea, cumplen su horario laboral y bueno, vuelven a su casa, pero no deben saber la historia que hay en esa cuadra. Y lo que trataba de mostrarles hoy con esta introducción, con esta descripción, es que no voy a aburrir a la gente contando sobre el Deodoro Roca reformista, el Deodoro Roca líder de junio del 18, porque, bueno, sobre eso hay muchísima información, documentales, diarios, se han hecho programas completos, es más, hace muy poquito fue el centenario de la Reforma, y toda la universidad participó de esas actividades, sino que vamos a ubicarlo a Deodoro fuera del ámbito reformista, digamos, hablando de un poquito de lo que era su vida como padre de familia, como amigo, como compañero de trabajo, con sus otras actividades, con sus otras pasiones, y contar, por ejemplo, que voy a dejar para el final una anécdota de su adolescencia. Deodoro Roca estudió en el Colegio Nacional de Montserrat, que es el colegio que depende también de la Universidad Nacional de Córdoba, el colegio más antiguo de Sudamérica, el colegio más antiguo de Argentina, del año 1687, Sí. y tenía como compañeros de curso a unos nenes bastante traviesos como él para su época, entre los que encontramos a Arturo Orgaz y Arturo Capdevila, ¿sí? Y esa es la anécdota que quiero dejar para el final. Cuando estos tres adolescentes estudiaban en el Colegio Montserrat. Pero, por ejemplo, unos años después de haber terminado la secundaria, cuando Deodoro ya tenía una vida activa en la universidad, en 1915, mientras en el mundo se desarrollaba la Primera Guerra Mundial, fue el principal orador de un acto que se llevó a cabo en aquel momento Teatro Rivera Darte, luego Teatro del Libertador San Martín, que luego fue vuelto a llamar Rivera Darte y que hoy vuelve a llamarse Teatro del Libertador San Martín, en contra de la guerra, ¿sí? Y ese discurso le valió a Deodoro que fuera cesanteado de su trabajo, que era en el Museo Histórico Colonial, donde hoy es el Museo Carafa, muy cerquita del Parque Sarmiento, sobre la Avenida Irigoyen, al final de la Avenida Irigoyen. Ahí funciona el Museo Carafa, y en aquel momento él era directivo del Museo Histórico Nacional, y por lo que dijo en esa tribuna del Teatro Rivera Darte, le costó su puesto, fue cesanteado de ese lugar. Eran No esos sé tiempos, ¿no? si estoy aburriendo, si voy bien. No, va si muy quieren. interesante. Mira, están todos calladitos. Estamos Bien. todos callados porque nos gusta mucho el acento además, pero te puedo hacer una sola interrupción de 30 segundos porque hay mucha gente que no lo sabe, Sí, y sí. vos lo dijiste, Sí. pero yo lo quiero subrayar porque es muy importante. Y nosotros lo dijimos cuando fue el centenario de la Reforma. La casa esta, de Rivera Darte, a la que no te han dejado entrar, hola. Sí, Sí, te acá estamos escuchando. No tenía retorno. Digo, la casa esta, el sótano, el famoso sótano, digamos, de Deodoro, que está ahí tan cerca de calle Igualdad, fue tal vez en la época el centro cultural más importante de la República Argentina. O sea, han pasado personajes, por ejemplo, como Ortega y Gasset. ¿No? Eso es algo que la gente suele no saberlo y Claro. que, insisto, que hay que llamar la atención,
porque ha sido una usina de pensamiento formidable, que bueno, en alguna otra ocasión, Federico, charlaremos de eso, ¿no? Pero bueno, quería hacer esa nota nomás. No, por favor, por favor. Además, mira, en esto que decís vos del sótano, por ahí, en ese lugar, en ese sótano, pasaron por... Deodoro se juntaba a charlar y a debatir con figuras, por ejemplo, como Hipólito Yrigoyen, Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios, Leopoldo Lugones, cuando Lugones todavía militaba en el socialismo, era socialista, claro, con Víctor Haya de la Torre, digamos, y con Ortega y Gasset era muy allegado, era muy amigo de Deodoro, y acá en Córdoba, cambio un poquito, digamos, después termino con lo que venía contando, un doctor muy famoso que hoy tiene un palacio, él era dueño de un palacete en el barrio Cerro de las Rosas, Gregorio Berman, un psicólogo muy conocido, lo definió a Deodoro como un tránsfuga de su época, un tránsfuga de su época por los riesgos que debió asumir en la vida pública, claro, que abarcaban la política, el arte, la universidad, la ciencia, y vos recién lo nombrabas, Ortega y Gasset, también amigo de Deodoro, lo definía como el argentino más eminente que haya conocido. Imagínate de las personalidades que estamos hablando, ¿no? Si me permitís, así que... Querría spoilear una cosa para la audiencia. Federico tiene una serie de tours virtuales maravillosos, pero tiene uno que para mí es un título emblemático, es enormemente poético, pero además dice tanto, que es 4 placas, 4 olvidos. Te lo dejo ahí picando por si querés mencionarlo, Federico, pero bueno, voy a invitar a la audiencia a que vea eso después, lo vamos a compartir en la página de Cultura, ¿no? Sí, el año pasado, bueno, con la situación de pandemia en la que era complicado salir a trabajar y en mi trabajo, que es salir a mostrar y a contar la ciudad en sus historias y en sus personajes, llegó un momento en que me sentía realmente enjaulado en mi casa, entonces, bueno, empecé a hacer tours virtuales sobre la historia de la ciudad, los barrios de la ciudad, y hubo un capítulo, que es este que decís vos, que se llamó 4 placas, 4 olvidos. Una de ellas fue la placa del Partido Socialista, ahí sobre calle Rivera-Indarte, que habla, digamos, sobre la historia del lugar que allí había, de la casa que allí había. Otra que está también sobre calle Rivera-Indarte, pero más próximo a lo que es el Cabildo, a media cuadra del Cabildo, que es hoy hay un local comercial, una tienda, una cadena de estas grandes tiendas, que indica que allí una vez cantó Carlos Gardel. Hay una placa que indica que allí cantó Carlos Gardel. Hay otra placa en Barrio Observatorio, donde está el Observatorio Astronómico Córdoba, que también es ese sí es el primero de Sudamérica, inaugurado durante la presidencia de Sarmiento, que hay una placa sobre donde era el ingreso a la casa de Benjamin Gould, el primer director del observatorio, también convencido por Sarmiento para que venga a trabajar aquí. Bueno, y una placa en Figueroa Alcorta y Santa Rosa, donde hay un edificio, que allí estaba la casa de Leopoldo Lugones, que era la casa de su abuela. Leopoldo Lugones llega de Río Seco, que es el norte de Córdoba, a estudiar el secundario, bueno, y ahí hay una placa en conmemoración a la casa donde vivió Lugones en sus años de secundario. Bueno, volviendo a Deodoro, hay una historia muy simpática, depende la óptica de donde se la mire, ¿no? Porque para el suegro de Deodoro no debe haber sido nada simpática. La reforma universitaria, que se concreta en junio del 18, comienza unos meses antes, en noviembre y en diciembre del año 17, como consecuencia de la clausura de un internado para los estudiantes de medicina que funcionaba en el Hospital Nacional de Clínicas en Barrio Alberdi. Y el rector de la universidad,
que había asumido en 1916, era un señor llamado Julio Dehesa. Él es el que decide la clausura de ese internado para los estudiantes de medicina, y como consecuencia de eso, en febrero de 1918, los estudiantes, en señal de protesta, no se inscriben en medicina. Y los estudiantes de odontología, como una medida solidaria a los de medicina, tampoco se inscriben. Entonces, una vez más, el rector de esa, haciendo gala de su gran poder de negociación y su capacidad de diálogo, decide cerrar las facultades, y allí realmente comienza a gestarse lo que es la reforma universitaria, a la cual, obviamente, Deodoro Roca, Arturo Gasca, Débil, Enrique Barros, tienen toda esta participación que conocen. Este señor Julio Dehesa tenía 2 hijas. ¿Saben con quién se puso de novio una de las hijas de don Julio Dehesa? A ver. ¿No se imaginan? Se puso de novia con el propio Deodoro Roca. Oh. O sea, el rector de la universidad, que de lunes a viernes tenía que soportar desde las tribunas, desde los escritos, todos los discursos y hostigamientos que les hacía Deodoro Roca, los domingos al mediodía, mientras servía los ravioles en la mesa familiar, lo tenía Deodoro sentado en su casa, porque era el novio de su hija. Se concreta la reforma universitaria en junio del 18, y una semana más tarde, don Julio Dehesa muere. Y el 3 de diciembre de 1918, miremos bien el año 18, lo que significó para Deodoro, el 3 de diciembre del 18, en la iglesia del Pilar, en la esquina de Maipú y Avenida Olmos, se casan María del Carmen Dehesa con Deodoro Roca. Así que, Deodoro es realmente un personaje increíble, más allá de su participación en lo que fue la reforma universitaria. Sebastián, o Mariano, no sé. Nada, yo estoy primero fascinado por el relato. Sí. Nada, te agradezco porque es como estar ahí, ¿no? Uno extraña tanto Córdoba desde que empezó la pandemia que no podemos visitar. Pero a mí lo que me emociona de esto, además de lo apasionante de cómo lo describe, es que todos los personajes que has mencionado son masones, digamos, incluidos los de las placas estas, las 4 placas, las 4 gridos, ¿no? Gold, y las calles que nombré, muchas de ellas también. También, y sería interesantísimo en el futuro ir dando a conocer cada una de estas historias, porque cada una en sí misma es apasionante, ¿no? La casa de Gould, el primer director del Observatorio de Córdoba, que además es el primer observatorio de Argentina, fundado por Sarmiento, y toda la historia que lo rodea es un lugar, qué sé yo, para mí de recogimiento, porque es como que de alguna manera resume la historia de la tradición cultural masónica y en buena medida también de esa Córdoba contracultural, diría yo, ¿no? De esa Córdoba que es tan activa, tan presente, y que genera tanta cultura, pero en reductos, como hablábamos el otro día un poco con Federico, ¿no? A veces como en islas que no llegan a salir a la luz. No sé si estás de acuerdo, Federico, con esto que estoy diciendo, que sería súper interesante poner en valor. Y en un solo comentario hago, en la masonería pasa lo mismo, ¿no? Bueno, ustedes estuvieron el otro día en nuestra casa, en la calle Igualdad, pero vos sabés que había una logia que llevaba el nombre de Deodoro Roca, y esa logia hace no mucho dejó de existir, ¿no? Y es una lástima, y bueno, estamos tratando de recuperarla porque se trata de poner en valor nuestra memoria, claro, y nuestra tradición cultural, ¿no? Sí. Así que tal vez tengamos que hacer un tour ahí desde calle Igualdad hasta Rivera Indarte, a los chicos de las motos con los masones, a pedir permiso para que nos dejen entrar al sótano. Claro. ¿No? Lo vamos a gestionar, y por supuesto sí que estoy de acuerdo con lo que decís vos, y creo que existe esas historias y esos personajes subterráneos que muchas veces no son los más conocidos o no son los que nos han enseñado, sino que hemos tenido que investigar, buscar y
llegarnos hasta el campo de acción para poder saber qué hicieron y cuál fue su verdadera participación. Y Deodoro, en esto que les decía al principio, más allá de la reforma universitaria, tiene mucho para contar. Una chiquita, él se enamoró paisajísticamente de un lugar aquí en Córdoba, unos kilómetros, que se llama, a unos 120 kilómetros de la capital, en el Valle de Punilla, que se llama Ongamira, ¿sí? Sí. Allí, de hecho, hay un museo en la actualidad sobre la vida de Deodoro, en donde está la máquina, la Continental, con la que redactó el original del Manifiesto Liminar. Y allí en Ongamira, Deodoro Roca llevó a cabo el primer juicio ecológico de la República Argentina. Defendió a un toro que había sido, digamos, que había atacado a un turista, y el turista lo quiso matar al toro. Y Deodoro Roca defendió al toro y ganó el juicio porque logró demostrar que el turista había invadido el espacio físico del toro. O sea, historias no solo en la ciudad de Córdoba, sino también aquí en Ongamira, donde Deodoro, una vez que se hizo el camino, se asfaltó el camino que permitía llegar a Ongamira desde Villa del Totoral, desde el norte de la provincia, viajaba hasta 2 veces por semana a descansar. Qué belleza. ¿Mariano? Eduardo, perdón. Ya tengo 3. ¿Eduardo está? Sí, estoy. Ah, sí. Te escuchamos. En realidad estoy muy fascinado por esta descripción tan viva del relato de Federico, de verdad, ¿no? Qué increíble este juicio al toro. Sí. ¿No estaba de rojo? ¿Viste que si te pones el rojo, el dicho? Claro. Que te ataca. Sí, exactamente. Debe haber estado vestido de rojo. El turista. Y la que no sé si tengo tiempo para una última, que es la que les quería contar antes de la reforma universitaria, cuando eran estudiantes secundarios. Tenemos 5 minutos todavía, si contás rápido, bien, para saludar a todos. Sí. Tanto de Deodoro Roca como Arturo Orgaz y Capdevila eran compañeros de secundaria en el Colegio Nacional de Montserrat. Y bueno, una vez que salían de allí, muchas veces se iban a merendar a la casa de Deodoro, y ahí comienza a surgir todo lo del sótano y la biblioteca. Sí. Mientras ellos estaban en 4º año de la secundaria, presentaron una nota al rector del colegio para que se incorpore el examen regular de julio. O sea, los alumnos que no aprobaban la materia se la llevaban a diciembre. Si no aprobaban en diciembre, se la llevaban a marzo. Pero si no aprobaban en marzo, volvían a pasar a diciembre. O sea, no existía el turno previa, la materia previa que se llama de julio, ¿sí? Y como el colegio es preuniversitario, en la universidad sí existía, y ellos presentaron ese proyecto para que se incorporara el turno de julio. Imagínense 3 chiquitos de 14, 15 años presentando esa nota ante el rector del colegio y pidiéndoles que se incorpore ese turno para que los chicos puedan rendir. Yo imagino que el rector agarró esa hoja de papel, la guardó en su cajón y dijo, listo, de acá no sale. Al tiempo, vuelven a insistir, no tuvieron respuesta, vuelven a insistir, otra vez sin respuesta, entonces ya presentan la nota y el proyecto ante el rector de la universidad. Que en este momento, digamos, esto es algo que agrego yo, lo debe haber llamado el rector del colegio y le dijo, che, mira, estos 3 pibes están presentando este proyecto y me dice que hace tanta cantidad de meses que lo presentan y vos no le estás dando curso. Bueno, la cosa quedó otra vez estancada hasta que los 3 muchachitos con otros compañeros más decidieron tomar el colegio, estamos hablando de la primera década del siglo XX, hay fotos de eso con los alumnos como se vestían en ese momento, con los pantalones cortos, porque todavía no tenían edad para usar pantalón largo, los borcegos de cuero, las boinas, y una bandera en la fachada del colegio dirigida al rector de la universidad, que en ese momento era de apellido García Montaño, diciendo, más o menos esto decía la bandera, que mientras él se dedicaba a tomar mate en su despacho, los estudiantes del Montserrat tomaban el colegio. Y algunos fusiles
apoyado sobre la fachada del colegio. ¿Qué sucedió? Lógicamente, cuando esto se hace público y sale a la prensa de aquel entonces, y la gente lo conoce, al rector del colegio y de la universidad no le quedó otra cosa que hacer que incorporar el turno de julio. Por lo tanto, el turno de julio en los colegios preuniversitarios también se lo debemos a un joven de 14 años o 15 llamado Deodoro Roca. Mira, está todo en silencio acá, que quedaron todos mudos. Estamos enmudecidos. Federico, primero quiero agradecerte realmente muchísimo en nombre de la Subsecretaría de Cultura el espacio que nos diste la semana pasada y la visita a la Casa Masónica en Calle Igualdad, la Casa de la Masonería en Córdoba. En segundo lugar, nada, es un gusto escucharte, creo que estamos todos boquiabiertos, sí. Creo que Eduardo también. Y en tercer lugar, decir algo que para mí es muy importante, que es que recuperar estas tradiciones culturales, estas historias que además, en este caso, están tan entrelazadas y tan vinculadas con la tradición cultural de la masonería, es para nosotros algo súper importante y que nada, saludamos muchísimo el trabajo que estás haciendo y ojalá podamos contar con vos de manera más asidua, porque realmente cada una de las historias, o sea, detrás de cada una de las historias que apenas esbozaste, hay una historia fascinante de progreso, una historia emancipatoria y muy a menudo una historia revoltosa, ¿no? Como es Córdoba cuando es linda. Así es. Córdoba tiene eso, ¿no? Tranquilidad y a la vez esa calma que en cualquier momento se rompe y aparece la reforma universitaria, aparece el cordobazo, y no te quepa duda, claro, que voy a asomarme cada tanto los jueves a la siesta para que cuando ustedes los dispongan, poder aportar alguna historia, no hay ningún inconveniente, no hay nada que agradecer. Para nosotros también ha sido un gran gusto poder contar con ustedes, con Eduardo, y poder emitir el domingo el capítulo que va a tener foco sobre la masonería en la ciudad de Córdoba. Así que bueno, espero que podamos seguir charlando pronto. Muchísimas gracias. Y yo quería una sola cosita, quería un poco resaltar en base a tantas cosas que ha dicho Federico, especialmente esto que ha señalado de las tertulias, ¿no? En torno a la casa de Deodoro Roca. Porque en cierta forma, conectado mucho con lo que estamos diciendo y con lo que decíamos al comienzo, es el hecho de que las tertulias, lo que nosotros llamamos tertulias, es un fenómeno culturalmente muy arraigado desde el siglo XVIII y XIX, ¿no? Uh-huh. Porque inclusive, a ver, ustedes nunca se imaginaron o nunca fueron a esos conciertos en donde hoy en día están todos en silencio y da miedo hasta toser o aplaudir fuera de lugar. Sí. Bueno, eso es un evento de posguerra, es algo que ha sido incorporado a la tradición. En toda la vida cultural anterior del siglo XVIII y XIX, la tertulia era lo normal, inclusive el comportamiento dentro del teatro era diferente. Es decir, las reuniones en donde se discutía ideas, poesía, música, donde se intercambiaban diálogos filosóficos, políticos. Esa era la realidad, ¿no? Y por eso me recordaba cuando decía justamente, hablaba Federico de todas estas tertulias vespertinas que tenían lugar, ¿no? Es un poco también el intento de poder también, en cierta forma, recuperar ese espíritu, porque esas tertulias también tenían eran muy distendidas, pero también tenían cierta solemnidad y ritual, ¿no? En todo este discurso filosófico, político, musical, poético, ¿no? Pero de pronto, en cierta forma, nos hemos vuelto muy serios, a nivel cultural inclusive, ¿no? Yo creo que esto de la tertulia, ¿no?, es una clave para la recuperación de valores culturales muy importantes. La verdad que sí. Acá nos escribe un oyente, le manda saludos a los 3 cordobeses, dice: Córdoba siempre es un ejemplo y siempre, vos sabés que hoy está muy de manifiesto, le vamos a poner la palabra siempre con Sebas le ponemos una palabra al programa, hoy es el manifiesto total de la gente, de todas estas medidas que nos afectan, aunque estamos contando algo requete contra lindo de historia, mira vos. Y acá este oyente me pone
También dice, Córdoba se redime y desde hoy contamos para el país una vergüenza menos, una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Deodoro Roca. Claro, esa es la frase final Sí, con la cual Deodoro, bueno, cierra el manifiesto, una frase, una oración sí. sumamente conocida y que jamás perdió actualidad. No, Jamás perdió actualidad en ningún ámbito en el cual uno la diga, y hay grafitis por la ciudad de Córdoba, todavía se puede ver alguno que están escritos que rezan esa frase. es que es súper actual y además los momentos, y como te digo, acá nosotros desde Buenos Aires siempre dicen Córdoba, ¿no? Tendría que ser un país, dicen siempre, no sé si lo has oído, por las libertades y la forma del trabajo realmente. Sí, bueno, hoy entonces no hemos hecho el manifiesto liminar, pero hemos intentado hacer un manifiesto radial. Sí, O una tertulia, digamos. Coincido con Eduardo que hay un factor... me imaginé un que aspecto- Sebas iba a poner esa palabra, mira. y la tertulia sí, me encanta, pero No se podía hay ir. algo de la festividad también, ¿no? Del aspecto de celebración, Sí. que daba Eduardo, Exactamente. vinculado a las tertulias, y que me parece, y que charlábamos con Federico durante la semana hablando del humor, ¿no? Claro, Yo claro. hoy en esta calidez de la cual surgen ideas, ¿no? Porque esta calidez es fructífera, este espíritu descontracturado es fructífero, y bueno, esta historia que nos contaba Federico de cómo la calle Igualdad llega a transformarse en igualdad, digamos, ese tránsito es hasta un chiste, podríamos decir, ¿no? Es un guiño, por decirlo de alguna manera, y tomarlo en esta clave festiva, de tertulia, de libre circulación de la palabra, me parece a mí algo maravilloso y algo que tenemos que celebrar, así que yo realmente muy, muy, muy agradecido a los dos, a Eduardo y a Federico por esta tarde. Bueno, muchas gracias de nuevo a ustedes. Les mando un saludo de 700 kilómetros. Sí. Espero que pronto podamos volver a charlar. Un abrazo para Eduardo. Bueno, Eduardo ahora en unos días va a saltar al estrellato total luego de haber participado del capítulo. Y bueno, seguiremos en contacto. Qué lindo, vamos a verlo. Recordanos, Fede. Recordanos. Sí, el domingo Sí. 18 de... ¿Qué es eso? Algo ¿Qué de un pasó? celular, no importa, es un celular. Eso es Córdoba, Eso no sé de dónde vino, pero... Ay, el está sábado, el domingo, Sí. domingo 18 de abril a las 19 horas por el canal de YouTube que es Cementerio San Jerónimo CBA, que es, digamos, el apócope de Córdoba CBA. Claro. Qué Bien, maravilla. Cementerio San Jerónimo CBA, ahí ya están los capítulos del año pasado, está el primer capítulo de este año y ahora el domingo es el segundo. Ahí está, para que la gente ahí están mandándose. Igual, Sebas, me dicen que lo mandes por subsecretaría. Mirá la gente cómo está. Acá me pongo serio por un segundo y ahora... Tenés la verdad, tarea, Sebas. muy seriamente a Federico, por supuesto, al Sí. Cementerio San Jerónimo, el agradecimiento de la Gran Logia por el espacio que se nos ha brindado, por nuestra visita, por la visita de ustedes a nuestra casa en Calle Igualdad, y naturalmente las puertas están siempre abiertas y Federico, esperamos contar con vos para que nos sigas contando estas historias de esta Córdoba cultural que es tan fascinante, ¿no es cierto? Así que realmente Y no me la voy a perder. Así después le contamos. Viste que hay que mirar y después ver la mirada de cada uno. Y vemos a Exactamente. Eduardo a ver qué tan famoso lo podemos hacer. Qué tan famoso. ¿No, Eduardo? Así es. No, bueno, yo ya que comenzamos un poco hablando del símbolo, quería dar una especie de rincomposición acá y bueno, finalmente, bueno, cerrar primero con el agradecimiento por esta invitación. Ha sido un placer compartir aquí esta tertulia, por así decirlo, Sí. con ustedes aquí, ¿no? Recordaba un poco a raíz del símbolo, un poco para redondear y cerrar, porque yo no sé si será mi obsesión de querer por ahí darle un acorde final a la música, Sí. pero bueno, al menos quedarnos con una cita, ¿no? Yo recordaba justamente a raíz de todas estas discusiones, un masón, en realidad un político y abogado belga, Eugène Goblet d'Alviela, que en realidad había pertenecido, él vivió a caballo del siglo XIX y XX y perteneció a una logia que se llamó Les Amis Philanthropiques,
que él escribió un libro muy particular que decía, que se llamaba La migración de los símbolos, y él decía, un poco referido también a la masonería, ¿no? No hay nada tan indestructible como un símbolo, pero a la vez nada capaz de tantas interpretaciones, un poco aludiendo a ese carácter tan laico, tan de libre pensamiento, ¿no? Bueno, y yo la verdad nada más que decir que agradecerles a ustedes esta fascinante conversación que hemos tenido, que espero que se repita pronto. Muchísimas gracias, Eduardo. Y a Federico también, muchísimas gracias por su tiempo. Siempre decimos lo mismo, el que está del otro lado también es una persona que está ocupada y que le dedicó este ratito, en este caso hoy de historia de Córdoba, de la parte masónica y bueno, y conocer también otras personas que la hemos leído, tenemos cartelito. Acá me manda otro prohibido prohibir, están mandando así porque se termina la hora y sí, cuando se termina, oyente, va a tener que seguir con el programa próximo. Ay, el implacable reloj. Sí, ya el reloj me marca irme, ¿viste? Y te siguen escribiendo, me da mucha pena realmente. Parece el comienzo en realidad de la conversación. Sí, sí. Ahora es como que ya llegamos al tema, comencemos. Viste, y van 2 horas, nosotros arrancamos a las 14 horas con Sebastián. Así que yo les agradezco a los dos de la comunicación desde Córdoba, un saludo a esa gran familia también. Que siempre, como decimos todo, hacemos todo y tenemos al otro de al lado, ¿no? Que nos ayuda. Así que gracias por todo este tiempo tan lindo y esta información tan buena, en un momento que hoy la gente de verdad se puso de manifiesto con todo esto también, Gracias. Bueno, gracias. Bueno, un saludo para todos, agradecerles y bueno, como les dije hace un ratito, seguiremos en contacto y si hay que contar algunas historias, allá voy, no hay ningún problema. Dale, gracias. Sebastián, bueno, nos despedimos. ¿Sebas? No, nada, muy agradecido naturalmente a Pablo, a Eduardo y a Federico, a vos también por la paciencia, porque nos hemos limitado un poco con el tiempo, a la audiencia, espero que les haya interesado. A mí me interesa solo recordar una cosa. Nosotros vamos a seguir con esta temática de recuperación de estas tradiciones culturales y en lo que va de esta semana vamos a enfocarnos en lo que es el Día Internacional de la Tierra, que es el 22 de abril, con una serie de eventos que se van a ir publicando en las páginas de la Subsecretaría de Cultura y de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y bueno, invitamos a toda la audiencia a acompañarnos en eso porque, como ustedes saben muy bien, la temática medioambiental está en el centro de la preocupación de la masonería hoy en día. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos. Gracias, que tengan muy, pero muy buenas tardes. Le queremos agradecer a todos desde Córdoba y aquí desde Estudios, Roxana y Diego, sumados a estos grandes hoy que nos dieron realmente un programa maravilloso, que es un día que hay que calmarse, tomar las cosas como vienen y como decimos todo, como les digo yo, desmenúcenlo de a poquito y van a ver que van a encontrar algo bueno. Así que bueno, si Dios quiere será hasta mañana, también estamos de 14 a 16 en la radio acompañándolos. Esto fue La Masonería en Acción. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Diego. Hasta luego.